Bueno, pues vamos a dar comienzo a la siguiente mesa, ¿vale? Disculpar el retraso, vamos a intentar ir en la medida de lo posible recuperando este retraso que llevamos acumulado. La siguiente mesa, como podéis ver en el programa, está relacionada con tecnologías emergentes y cuánto hay de aplicable a nuestros negocios a día de hoy, ¿vale? Centrándonos un poco en la perspectiva de las empresas de la provincia de Alicante. Y para ello tenemos en esta mesa a tres expertos de diferentes sectores. La manera de trabajar en esta mesa, vamos a dar paso a cada uno de los ponentes. Nos van a hacer una breve intervención de entre 10 y 12 minutos cada uno, dándonos un poquito su visión sobre los sectores que más conocen. Y posteriormente abriremos un turno de debate en el que lanzaremos o podréis lanzar alguna pregunta vosotros y por mi parte también lanzaré alguna. Vamos a empezar, vamos a ir en el orden que veis. Va a empezar Cayetano Sánchez. Bienvenido, Cayetano. Cayetano es socio director de Sánchez Butrón Abogados. Es licenciado en Derecho y bueno, lleva desde el año 95 como CEO de esta firma. Cuenta con varias sedes en Alicante, Madrid y con más de 30 profesionales en su equipo. Y Cayetano nos va a hablar un poco sobre la visión de estas innovaciones tecnológicas desde el ámbito profesional y desde el ámbito de la abogacía. Así que sin más, Cayetano, tienes la palabra. Buenas. Vamos a ver. Bueno, gracias por la invitación. Cuando me propusieron intervenir, traté de unir un poco cuál sería mi actividad, cuál es mi actividad diaria, o la actividad diaria de un despacho de abogados con las tecnologías. Ahora veréis que la relación es bastante íntima. Voy quizá a subir un nivel de esa relación en la que no creo que actualmente estemos en general la profesión, pero esto que voy a comentar creo que viene ya. Es muy inmediato en el tiempo. En este sentido he tratado de expresar en una frase de las poquitas que a uno se le quedan. No soy de retener en la memoria absolutamente nada, ahora menos con dispositivos de todo tipo, pero la de prior tempore potior iure es una frase que todos utilizamos de alguna otra manera en general, que es, bueno, el que primero llega o el que primero golpea dos veces. En derecho tiene un significado más técnico, pero viene a ser que hay que intentar estar el primero en cualquier innovación, ¿no? Si es así, te irá mejor. En este sentido, voy a comentar una serie de puntos muy breves, algunos pasaré por encima, incluso pasaré, ni siquiera por encima. El primero es la inteligencia artificial. No sé si lo conocéis, yo creo que a todos nos suena Watson de IBM. Relacionado con Watson, una empresa, una startup canadiense, generó Ross, ¿no? Ross es pues, un abogado. ¿Por qué es un abogado Ross? Y yo puedo decir que realmente es un abogado, aunque no lo sea totalmente. Lo incorporó un despacho, Baker & Hosteler, y lo que hizo fue incorporar una tecnología a partir de lo que generaba Watson, que no es un buscador de datos o de sentencias, sino que te da soluciones a lo que planteas. Es decir, te da, y además te da soluciones, no, lo he dicho mal, una solución. Te dice cuál es el mejor camino o cuál es la mejor conclusión para un problema. Claro, esto es muy potente. Lo que venimos haciendo los despachos ahora es, pues no sé, buscar sentencias. Antes yo he buscado sentencias en libros, en libracos, vamos. Y luego, ahora lo buscas a través de un programa, hay bases de datos completísimas y si buscas algo muy concreto lo encuentras. ¿Qué hace Ross? Va mucho más allá de esto. Le planteas un problema y te da una solución. ¿Eso qué hace? Ganar horas y horas de trabajo a cualquier organización, a cualquier despacho. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿no? En este caso se está aplicando ya en el ámbito legal. Incluso le dice en tiempo real a los profesionales del despacho si ha habido un cambio, un giro en un asunto que están llevando. Imaginaos que un juzgado indica que la respuesta legal ante un determinado problema es A y de pronto cambia y dice que es B. Esto no sé si lo sabéis, pero pasa todos los días, ¿eh? El Tribunal Supremo lo hace todos los días. O continuamente. Bueno, pues avisa de ese cambio a quien esté trabajando ya en un procedimiento. Es muy potente la herramienta, es evidentemente el futuro. ¿Qué tiene que ver para la industria? La relación un poco entre técnicos, informáticos, despachos de abogados. Pues que todo esto nos ayuda a tener o a agilizar nuestro trabajo. Destruye empleos.
Destruye empleos, pero es que genera otros. Yo soy un convencido de la generación de otro tipo de empleos. Pues evidentemente alguien perdiendo tiempo buscando algo no tiene ningún valor añadido, incluso buscando a veces una determinada solución, luego lo está en la mano humana para darle el punto final, ¿no? O el resultado final. Robótica. Este aspecto parece que es muy poco relevante en el ámbito del derecho. ¿Qué tiene que ver la robótica con el derecho? Bueno, aparte de que alguien pueda tener, no sé, un asistente virtual, ¿no? Pero eso lo puede, está en cualquier actividad. Pero hay algunas series, ¿cuál era, Jorge, la serie que hemos comentado antes? Bueno, pues esta serie directamente trata un problema absolutamente real que ya se está planteando. Yo recuerdo cuando la vi, la cuestión era si un robot era capaz de tener derechos robóticos o humanos, ¿no? Similares a los derechos humanos. ¿Puede desconectar ese robot? La serie lo lleva a un punto muy extremo, pero el robot va aprendiendo tanto que aprende a tener sentimientos. Entonces, si ha aprendido a tener sentimientos, los tiene, no los tiene, la desconexión, la responsabilidad por lo que haga ese robot, a quién se le imputa, por qué, cómo se programa ese robot, qué respuestas da, pues desde el punto de vista del derecho esto hay que tratarlo. Hay una necesidad de regulación de este ámbito también. El derecho ahora responde, yo soy muy de simplificar, y el derecho yo creo que cuanto más amplio sea, puede dar respuestas a cualquier cosa, pero esto no siempre es así. A veces hace falta regulaciones específicas para nuevas realidades. En el caso de la robótica serán absolutamente necesarias. Bitcoin, blockchain, la criptodivisa. Bueno, esto ya aparece del pasado. Esta relación la sacó el Consejo General de la Abogacía Española, de nuevos ámbitos, la que yo da, no es una novedad mía, ¿no? Está desfasado y no hace tiempo. Es decir, las criptomonedas, blockchain, es un tema ya absolutamente actual. ¿En qué interviene el derecho aquí? En dar seguridad a las transacciones, en cómo se regula estos ámbitos para que sean seguros, aunque aparentemente ya lo son. Se generan problemas. Las impresoras 3D, bueno, ¿qué tiene que ver las impresoras 3D con el derecho? Bueno, en general lo que es la máquina en sí poco, pero lo que genera la máquina sí. Sabéis que genera miembros, órganos, bueno, está en proceso de generar exoesqueletos, ya los genera, ¿no? Entonces, a partir de aquí se genera todo un debate ético, social, acerca de lo que producen estas impresoras 3D. Los automóviles automáticos, esta es una discusión que creo que hay que ejemplificar poco. Ya se ha producido. Si recordáis, hace poco creo que era un Volvo, si no recuerdo mal, un Volvo tuvo un accidente, ¿de acuerdo? A partir de aquí se planteó cómo puede ir un coche solo por ahí, que ya sabéis que los hay, ¿no? Pues los habrá masivamente en el futuro. Esto aparecía, por la de una película de Arnold Schwarzenegger, Desafío Total, aparecía, recuerdo, un taxi conducido por un robot. Esta película no sé cuántos años tendrá, 20 y tantos o 30 años, no sé, una barbaridad. Es una realidad que va a llegar más pronto que tarde, ¿no? ¿Dónde está el problema aquí? ¿Por qué se necesita regular esto? Pues es necesario regularlo porque el programador tiene que tener normas. El que programa cómo va a funcionar ese coche. El ejemplo es muy sencillo. El coche va en una dirección concreta y se encuentra un perro. El coche sabe, en función de que el perro acaba de aparecer, la velocidad a la que va y la distancia, que va a golpear al perro con total seguridad. ¿Qué hace? ¿Lo golpea o va a la derecha? A la derecha imaginemos que hay un vehículo parado con personas dentro. ¿Qué hace? ¿Golpea al perro? ¿Golpea al coche? Es decir, que tiene solo dos soluciones. Esta mañana se lo planteo a mis hijos yendo al cole, tengo 3, me decían que golpee la parte central de la carretera. No, solo hay 2 soluciones, ¿no? Podría haber 3. ¿Qué hacemos ante estas soluciones? Pues el programador, cada uno podrá decidir, la empresa, lo que quiera. ¿Parece esto bueno? Yo creo que no. Que hay que dar unas pautas de qué decisiones son las que socialmente son más aceptables. ¿Pillo al animal o golpeo al coche? Lo voy a poner más duro. ¿Golpeo al animal o golpeo un objeto parado inerte absolutamente que no vale para nada? No hablo que no haya personas. ¿Qué decisión adopto? ¿Protejo al animal o la que menos daño me cause? Seguramente, si atropello al animal, tendré menos daños. Si atropello o si golpeo contra un elemento fijo, un muro, pues tendré muchos daños en el propio vehículo y otros en el muro y tendrá un coste superior. Bueno, pues esto hay que regularlo. Si no, las decisiones las adoptará cada empresa, los programadores de cada empresa, cada empresa en función de su política, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que esto hay que regularlo. Los drones, pues bueno, todo lo relacionado con el espacio, la interacción con otros vehículos en el espacio, la privacidad, que se puede matar, cualquiera la puede matar con un dron grabando en una playa, ¿no? Es un tema bastante
La realidad virtual genera otros problemas, me parece menos interesante. La biotecnología y la nanotecnología generan de nuevo problemas éticos en la relación con la ética, la sociedad, el pensamiento social y el derecho. Pues bueno, pues se podrá hacer y se pueden hacer cada vez más cosas. La cuestión está qué límites le ponemos a estas cosas y en mi caso y por mi actividad y mi profesión, qué límites legales hay que ponerle, cómo se traduce esto en normas. Hay muchos desafíos en el futuro. La computación de las cosas, bueno, ya el Internet de las cosas, ciberdelitos, esto está absolutamente de actualidad, ¿no? Sexting, stalking, grooming, es decir, se están produciendo precisamente por las nuevas tecnologías, hay nuevas posibilidades de cometer delitos que antes no existían. Si recordáis, bueno, antes, no sé, pues señales de humo en su momento, llamadas telefónicas, ahora es WhatsApps. Condenaron hace muy poquito a una persona por enviar, no recuerdo si eran 60 o 70 WhatsApps en el mismo día o en poco más de unas horas a su pareja. Se consideró un acoso. Antes esto, pues no sé, llamadas telefónicas, ¿no? Pero los teléfonos estaban en un punto fijo, ahora los llevamos encima. Las llamadas repetidas, también hay condenas por llamadas repetidas de teléfono a una persona, se ha considerado un acoso, ¿no? Y a veces con consecuencias muy graves, es un delito. El grooming, sabéis que es el acoso a menores con fines sexuales a través de las redes. Bueno, pues las redes generan estas posibilidades. Antes, bueno, no fuera por carta o algo así, es decir, era más difícil. ¿Qué quiero decir? Que las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos producen nuevas situaciones, nuevas realidades y esas nuevas realidades deben ser reguladas, ¿no? Estamos en un proceso de revolucionario, se habla de la nueva revolución industrial, el darwinismo tecnológico, es decir, en cambios brutales. Realmente estos cambios se están produciendo. En el ámbito legal, por ejemplo, hay una empresa, Axiom, que está generando un nuevo modelo de dar servicios legales. Llaman uberización del sector legal, ¿no? Yo creo que la uberización vale para muchos sectores. ¿En qué consiste? Pues en eliminar parte digamos, de las estructuras de los grandes despachos, de los macrodespachos, para generar un menor coste y poder dar el servicio por menor coste. Elimina a los socios de los despachos. Existen socios de una sociedad, pero no estos socios profesionales con unas retribuciones altísimas que hacen que, por tanto, el coste del servicio sea mayor. Lo elimina. Yo creo que esta sociedad como Axiom es una sociedad americana, creo que se creó en el año 1999 y era una especie de cooperativa de abogados, ¿no? Pero al final tiene socios. En el momento que los socios quieran más beneficios, se acaba lo de Axiom, ¿no? Ya poco sentido tendrá. Será de nuevo como un despacho de abogados tradicional o un macrodespacho de abogados, pero en el sentido tradicional, porque sus precios dejarán de ser competitivos, porque elimina parte de la cadena de producción, en este caso la que se quería llevar los beneficios. En definitiva, simplemente trasladaros que la relación derecho, nuevas tecnologías, temas de información, comunicación, está muy imbricado y bueno, y generarán en el futuro nuevas necesidades de regulación. Y aunque seamos de poca regulación muchos, algo hay que regular, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Cayetano. Abriremos, como os decía, un turno de preguntas y debate al final, ¿vale? Así que si tenéis alguna, guardárosla y la comentamos luego. Ahora damos paso a Joaquín Garrido. Joaquín Garrido es socio fundador de Clave-I y director de Relaciones Institucionales de la compañía. Está aquí en calidad de representante de Alicantec, Alicantec, sociedad a la que ya pertenece desde algún tiempo. Además es delegado de Elche en la Cámara de Comercio de Alicante y vicepresidente de Cedelco. Joaquín viene a hablarnos o a darnos un poco la visión de todas estas tecnologías desde el mismo sector tecnológico, un poco representando a Alicantec. Así que, Joaquín, gracias. Gracias a vosotros, al colegio, por haberme invitado. Y bueno, yo creo que son de las cosas que cuando hablamos de Semana Informática de la Comunidad Valenciana, bueno, pues es un tema que es muy importante el que también se haga aquí. Yo creo que ahí tenemos un déficit también, un poco de como provincia y tal, volcarnos más para que estas cosas de alguna forma un poco se vayan repitiendo. Yo cuando comenté allí en Clave que teníamos lo de la Semana Informática, todos saltaron ahí de alguna forma un poco, yo quiero estar, pero les hemos tenido que obligar a que se queden allí y aquí a estar solamente un poco como esa representación, ¿no? De alguna forma
en el tema de lo que estamos viendo. Yo creo que lo más importante es de alguna forma un poco que al final pues hagamos un pequeño debate o diálogo un poco con las preguntas, más que lo que podamos decir, porque estando en un ambiente totalmente tecnológico o de alguna forma un poco no es lógico de alguna forma subir, porque seguro que a nivel de ese conocimiento, decir, hay demasiado aquí, entonces lo voy a hacer como muy superficial, pero para decir que esto está cambiando y está evolucionando, ¿no? Y entonces que de alguna forma tenemos que plantearnos que queremos de alguna forma caminar de alguna forma hacia un mundo inexplorado, ¿no? Es decir, un poco esa gente que de alguna forma un poco levantaba la mano antes cuando hacemos para la captación de talento, uno de los temas que pedimos es que realmente sea gente que quiera ir más allá de lo que ahora mismo de alguna forma está funcionando. Ya Kennedy hace ya muchísimos años, cuando se planteó como reto llegar a la Luna, lo que pedía era personas que puedan soñar en cosas que nunca han existido, porque si no nos quedamos haciendo las cosas que estamos ahí. Yo cuando estudié informática, de alguna forma también era un poco porque quería hacer cosas que no habían, si no hubiese sido sastre como mi padre. De alguna forma son un poco planteamientos que en la profesión, en la actividad, en el tema, de alguna forma un poco creo que lo llevamos en el ADN, ¿no? Es decir, entonces con personas como nosotros que hemos vivido estos momentos de la creación de la microinformática, es decir, porque nosotros ya llevamos 33 años como empresa tecnológica, que montamos una empresa dedicada a temas de hacer internet, a Beserve, que nos dedicábamos un poco, cuando al notario nos tocó explicarle que íbamos a dar servicios a través de internet, claro, decía, no podemos poner una marca, tema de internet, no se puede poner una marca comercial. Pero que no, y nos tocó convencerle, explicarle qué era eso al notario, qué era eso de internet. De alguna forma, todo esto es que ha ido evolucionando y evolucionando rápido, y parece que fue ayer, pero estábamos hablando que en el 2007, cuando se crea de alguna forma un poco esa tecnología disruptiva, que dejábamos de llevar en el bolsillo una cosa para hablar, para llevar una cosa para hacer muchísimas, incluso para hablar. De alguna forma un poco yo creo que es el tema que da el paso a la evolución al cloud, y recuerdo que nos dieron un premio de PMI por hacer un proyecto relacionado con la movilidad. Y el año anterior ese premio, y con el mismo premio, se lo habían dado a una empresa por hacer un submarino, ¿no? Entonces, pues te da de alguna forma una satisfacción que se valore, que esto que solamente aparentemente es conocimiento y tal, pues realmente un poco vaya siendo útil para otras cosas. En el 2015 aparecen esas cosas que has estado hablando antes, ¿no? de esas nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, el Big Data. Realmente lo que pasa es que se va completando también con otras tecnologías que, al final, ¿qué está diciendo esto? Que realmente el incremento de distancia en la competitividad de las economías basadas en los temas de innovación y en TIC son realmente un poco lo que va a aportar valor. Es decir, yo creo que va a ser un tema muy importante, que esa ola de cambio va a ser cada vez más compleja. Es decir, no es que sea más grande, es que va a ser más compleja y más dinámica, más rápida. Es decir, nos va a hacer difícil dominar esas tecnologías sin una apuesta de alguna forma decidida desde todos los ámbitos, tanto desde el ámbito públicos como privados. Realmente esto viene cada vez con una fuerza mayor, y aquí entramos que las empresas, las pymes de nuestra zona tienen un problema, que son pequeñas. Nosotros, siendo 66 personas trabajando en tema de tecnología, somos una empresa ridícula para lo que hay fuera. Entonces, y la innovación es un tema global, ¿no? Entonces son temas de los que nos tenemos que hacer pensar. La innovación, lo que decía, la tenemos que valorar calibrar desde sus consecuencias globales, pero nosotros tenemos que, de alguna forma, ver qué somos a nivel provincial, regional, nacional, a nivel europeo, y no desanimarnos, sino todo lo contrario. Es decir, tenemos que saber que esto, de alguna forma, hay
planteamientos, propuestas, cosas que al final se va a visualizar desde una situación global, pero por otro lado vamos a ir de alguna forma tener que ir trabajando, compitiendo, decidiendo cosas que Alicante, que de alguna forma nuestro entorno tenga que de alguna forma generar las posibilidades de que hayan empresas competidoras, que compitan, que colaboren, ¿no? Es decir, el tema o el reto es lo que cambia, es que estamos hablando que ahora podemos llevar 3 aparatos de alguna forma conectados a Internet por persona y que en cuanto pasen estas elecciones, perdona, no las elecciones, este periodo que se presenta después de estas elecciones, van a haber 10 aparatos conectados a Internet por cada uno de las personas, ¿no? Es decir, esto es que si lo miramos con lo que va a ser ese cambio, es que si en mi casa hay 4 personas, van a haber, en teoría, 40 aparatos que van a estar conectados permanentemente a Internet. Es que ni me imagino que vamos a tener que tener conectado a Internet para que sea eso. Y eso es pasado mañana. Nos acostamos, nos levantamos, ya han pasado esos 4 o 5 años que va de alguna forma un poco a obligarnos a todos los sectores, a todas las actividades, de alguna forma un poco a meternos en esto. Voy a ir de alguna forma rápido para pues que se genere ese debate después. Es decir, cuando estamos hablando un poco de esa computación que viene de alguna forma un poco después de la ley de Moore, pues crecimientos más rápidos y más exponenciales. De alguna forma, ahí es que estamos hablando de que en 30 pasos vas casi de aquí a final de la calle, y cuando hablas en conceptos exponenciales es que das 17 vueltas al mundo, ¿no? Es decir, son temas que nos van a hacer pensar de alguna forma un poco en esa velocidad que de alguna forma un poco se está produciendo. Hay cosas que funcionan, otras que no, y que... Bueno, de alguna forma un poco el tema y el reto que tenemos como empresas. Como empresas, Alicante, que está formado por con muchas empresas, organizaciones, gente que de alguna forma entiende que esto tiene que cambiar y que tiene que evolucionar, y que nos tenemos que dar cuenta de alguna forma la debilidad de lo que son las empresas. Solamente tenemos que pensar que de alguna forma un poco en los próximos 5 años van a desaparecer más del 40% de las empresas que ahora existen. Y es lo que hemos dicho, 5 años es que pasan sin darnos cuenta. En cuanto pasemos unas semanas informáticas de estas más, y ya está ahí, ¿no? Entonces, ese tema muchas veces nos cuesta. Yo llevo diciendo ya muchos años que está mal visto muchas veces hablar del beneficio empresarial, pero es que en realidad el beneficio empresarial de hoy es de alguna forma el progreso de mañana. Entonces, son temas que tenemos que conseguir una mayor productividad en las empresas, y eso solamente se consigue, pues, de alguna forma aplicando. Yo mi fórmula, de alguna forma, del beneficio empresarial, la pongo ahí, es tener una estrategia clara, de alguna forma, y que la formación de tus recursos humanos sea capaz de llevarla a cabo. Eso es lo normal en cualquier organización o en cualquier empresa. Si a eso además le aplicas innovación, de alguna forma eso multiplica, ¿eh? Es decir, eso lo tenemos, claro, lo que comentabas antes, tenemos que llegar lo primero hay que coger el atajo, es decir, si hacemos innovación, pues recogeremos un poquito más de ese beneficio. Pero si realmente conseguimos convencer a que se apliquen tecnología, TIC, de alguna forma un poco en esa innovación, es realmente un poco donde hay de alguna forma ese desarrollo. Por eso tenemos que plantearnos en qué empresa estamos, y si de alguna forma estamos en ese nuevo orden digital que de alguna forma sabemos que es incertidumbre, velocidad, complejidad. Es el cambio lo único que tenemos claro, es decir, que esto está cambiando y está cambiando muy rápido. Eso nos tiene que hacer, de alguna forma, pensar, ¿no? Y reinventarnos y de alguna forma un poco estar permanentemente reorganizándonos, tanto empleados como empleadores, que es de alguna forma un poco el concepto Lean, es decir, que desde abajo
tiene que surgir hacia arriba de alguna forma un poco esa capacidad de movimiento. Y un tema que es importante es que necesitamos dinamizar ese Alicantec para hacerlo fuerte, para hacerlo independiente, porque independientemente de alguna forma de la para ser capaces de que la provincia de alguna forma un poco se mueva en esa transformación digital, tenemos que ser fuertes para independizarnos de alguna forma de que los gobiernos que vayan pasando puedan tener una ruta clara, una hoja un camino, lo tengan que tener claro o no lo tengan que tener claro, ¿no? Decía, hay países como Canadá, que fueron los primeros que en el 2007 estaban trabajando en temas de inteligencia artificial, pero de alguna forma un poco desde el 2017 se han ido incorporando muchos países y sin embargo, bueno, de alguna forma un poco hasta Kenia, ¿no? Y sin embargo España pues le cuesta de alguna forma un poco entrar en ese tema. Y lo sabemos, que no actuar en la forma inmediata y contundente nos saca de esta ola que ya dicen que van a desaparecer de alguna forma probablemente el 47% de los puestos de trabajo que hay hoy. Y se modificarán mucho los que queden además, o sea, no solamente que desaparecen. Bueno, pero eso no tiene que significar de alguna forma un poco que se incremente el paro, sino que de alguna forma van a aparecer esos otros puestos de trabajo donde tenemos que debatir. Yo un poco por terminar, simplemente de alguna forma un poco decir que como este cambio se está produciendo y se está produciendo tan rápidamente, simplemente de alguna forma creo que es importante que todos apoyemos a temas, iniciativas en las que estamos colaborando y que de alguna forma un poco desde CLAVEI animamos a que siempre este proyecto de Alicantec realmente sea un poco el que vaya moviéndose, y me tenéis un poquito para lo que queráis. Lo importante va a ser que podamos hablar, si queréis cualquier cosa, que podamos hablar del tema. Os dejo. Gracias, Joaquín. Me siento. Bien, pues nada, ahora va a hablarnos Mario Villar. Mario es director de inteligencia turística de la Comunidad Valenciana. Ha formado parte a lo largo de su carrera de diferentes proyectos, estuvo vinculado a Visit Benidorm, a Osbec, donde se especializó en el análisis de datos en destino. Mario es sociólogo y politólogo y es una persona que está muy en contacto y muy especializada en el tema del Big Data relacionado con el turismo. Siendo como es el turismo uno de nuestros sectores, tanto a nivel más bien local, provincial y nacional, uno de nuestros sectores estratégicos, no queríamos perder la oportunidad de tener a Mario con nosotros para hablarnos un poco de su visión en cuanto a tecnología y turismo. Así que, Mario, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Iba a hacer una presentación así más convencional, etcétera, pero acabo de cambiar de conclusión. Os voy a meter la cuña de qué hacemos en Invatur, pues algunos no lo conocéis. ¿Vale? Invatur es el centro que explica la tecnología al turismo. Sé que sois más especializados vosotros en tecnología, informática, teleco, etcétera. Es muy interesante que sepáis lo que hacemos, la visión que tenemos, porque a partir de ahí es cuando luego entraremos en debate. Me habéis dejado, muchas gracias, todo muy allanado. Joaquín ha explicado, digamos, hacia dónde vamos, hacia dónde derivamos, porque ya nos vamos a la deriva, sin saber ya la tecnología hacia dónde nos lleva. Y la verdad es que me ha dejado todo de forma muy, muy plana para explicar yo 4 cosas y 4 conceptos. Y a partir de ahí entramos en debate si queréis y seguimos debatiendo. Vamos, si me pones el vídeo, por favor. Visión y misión. 2 palabras que definen la estrategia llevada a cabo desde Turisme Comunitat Valenciana para transformar nuestro modelo turístico y convertirlo en el primer territorio inteligente de España. Y para ello, a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, Invatur, se han desarrollado diversidad de proyectos, como la Oficina de Asistencia, la Red de Destinos y nuestras playas inteligentes. Somos la comunidad referente en el ámbito de la colaboración público-privada y además, nuestro modelo ha servido de base para el desarrollo de estándares de normalización de la gestión turística inteligente. La visión ha sido el camino recorrido que en poco más de 3 años y desde una gobernanza colaborativa con nuestros destinos y empresas se ha materializado con nuevas herramientas de gestión, como el autodiagnóstico de destinos, el barómetro de redes sociales o el indicador de reputación online, lo que nos ha llevado a esa transformación. Seguimos trabajando en esta línea
y nos esperan grandes retos. El desarrollo del modelo de espacios naturales y rurales inteligentes, la puesta en marcha de un laboratorio experiencial para el sector y la creación de una Smart Data Office para la generación y transferencia de inteligencia turística. Todo ello con la misión y el objetivo de asegurar el futuro, añadiendo valor a nuestros productos y recursos, garantizando la sostenibilidad económica, medioambiental y social de un territorio, la Comunidad Valenciana, innovador, tecnológico, accesible, diverso y respetuoso, que entre todos estamos construyendo. Bueno, pensar que eso es un reto, es mi sueño, ¿no? Decir, la Comunidad Valenciana a nivel turístico que se haga inteligente con ese entrecomillado y con ese cachondeo que puede crear. Os quería decir que os iba a hacer una presentación al uso, pero voy a dar pequeñas pinceladas de lo que podemos hacer. Si me puedes poner. Como ya os he explicado, lo que es Invatur ya lo conocéis. Si no, luego podemos hablar de lo que es. Yo lo que quiero que os deis cuenta un poco es cómo estamos ahora mismo en el turismo. Esto es unas encuestas que se hicieron el año pasado y la inversión que se tiene en cada sector, ¿no? Esto es una foto fija, como todas las encuestas. Como yo me he presentado Héctor, soy sociólogo, entonces solemos fallar de vez en cuando en todo esto. Entonces, esto es una perspectiva de ahora mismo cómo está la inversión y la innovación en el sector. Pensar que en el alojamiento siempre van un poco más adelantados, restauración y catering, pues hay un 40, pero siempre tienden un poco a la baja, es un sector más convencional. Las actividades turísticas dependen de las empresas, la intermediación son aquí por un 42%, pero las empresas más punteras son las que intentan, como bien ha explicado Joaquín, extraer mayor beneficio en el menor tiempo y con menos recursos. Y el transporte siempre es algo mixto entre lo público y lo privado, entonces tiene un avance siempre, digamos, velocidad crucero. Esta pregunta es interesante. ¿A qué ritmo innovan las empresas en el sector turístico? Y aquí te representa la verdadera realidad de la que tenemos en el sector turístico y creo que en el sector tecnológico, porque al fin y al cabo vivimos en este mundo tan interconectado y tan global que cualquier empresa tecnológica puede hacer algún proyecto relacionado con el turismo. El turismo, pensar que la Comunidad Valenciana representa ya el 15% del PIB de forma directa, de forma indirecta representará mucho más. Yo lo defiendo muchísimo este sector porque creo que da muchísima salida a todo tipo de empresas. Alicante, como antes decía Joaquín, pertenece a nuestro consejo asesor, contamos con ellos y nos gustaría, desde aquí abro también el abanico, para que cualquier empresa que tenga un proyecto interesante venga a Invatur, que yo lo recibiré, y puede encajar en diferentes ámbitos que tenemos abiertos, como ahora luego os diré. ¿Dónde invierte en innovación el sector turístico? He señalado ahí de no haremos ninguna inversión el 23%, ¿vale? Pensar la inmovilización. Como yo vengo de una rama más social, ¿vale? Sí que tengo un poco lo que es la transhumación dentro de la tecnología. Poner al hombre no delante de la tecnología, pero sí algo que vertebra a la propia tecnología, no la que tecnología nos vertebra a nosotros. Con lo cual, me voy a una tesis de Eduardo Williams en la que vamos a los destinos, y esto nos ocurre día tras día, preguntamos si quieren ser destinos turísticos inteligentes con esta vertebración tecnológica de medir las cosas, de esos sensores, de ese Big Data, de todo esto ya conocéis. Y nos dicen sí, pero es que la sociedad igual no está preparada para todos estos avances de los que estamos hablando hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía existe Casa Pepe, que te da una comida buenísima, y luego esa persona no tiene a lo mejor wifi, no tiene esas reseñas en TripAdvisor, etcétera. Con lo cual, siempre tenemos que ser conscientes de a dónde vamos, realizar una foto y a partir de ahí saber qué podemos o qué no podemos aplicar. Hay que ser conscientes y responsables de la propia tecnología que tenemos y tener esa ética y moral de hacer las cosas. No podemos ir a vender a un pueblo pequeño del interior el Big Data. ¿Por qué? Porque no crea suficientemente datos. Con lo cual hay que ser consecuentes y hay que ser adaptativos a lo que la demanda tiene. Si nos vamos aquí, mejora de productos y servicios, tendrían un 41%, claro, esos productos siempre te van a dar más beneficio. La tecnología, como decía, abarca todo, ese desarrollo de nuevos productos o servicios. Es decir, dentro del sector turístico hay una parte que quiere innovar y otra pues que siempre va a rebufo.
Pero bueno, esto ocurre como en todos los sectores. Esta es una guía que presentamos en Inmatur hace muy poco tiempo, la presentó César Mariel de Iris Trace, que seguramente lo conoceréis, en la que nos presentaba los 9 retos para la innovación. Lo habéis explicado muy bien al principio con la abogacía, en el cual hay que empezar a, digamos, a crear leyes para poder acotar todo esto. Luego Joaquín nos ha dicho hacia dónde vamos con toda la tecnología, y yo os lo digo aquí con el turismo, los retos que supone que marcamos desde Turisme Comunitat Valenciana. Ante todo, quiero dejar claro, es una autocrítica. Yo venía de la empresa privada, ahora trabajo para la administración pública. La administración pública no lleva la misma velocidad que vosotros, que sois privados, la gran mayoría. Con lo cual, hay que ver las cosas con altura de miras. Lo dejaré así. Las metodologías a las que lo podemos aplicar, ¿no? El Internet de las cosas, Customer Journey, User Experience, etcétera, que tenéis aquí. Y a qué sectores lo aplicamos. Voy a dar unos cuantos ejemplos de cosas que se están haciendo. No solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional e internacional. El Internet de las cosas, mejor, más que explicarlo, vivirlo. Habréis ido a algún hotel en el que, bueno, ya el aire acondicionado puedes, desde el móvil, la Smart TV, es decir, todo ese Internet de las cosas que puedes coger y medir. ¿Miedo que podemos tener? Pues al fin y al cabo que el hotel se adueñe de nosotros, ¿no? Cuando se mete en nuestro propio móvil. El Journey Map, ¿vale? Esto aquí está muy de moda en los museos. Si alguien tuviese un proyecto para esto en la Comunidad Valenciana en algún museo, también invito a que venga a Inmatur y me lo presente. ¿Por qué? Hace nada salió un proyecto de Vodafone sobre la Galería de los Uffizi, no sé si lo habéis escuchado, en el cual ya habían hecho más eficiente las colas, el tiempo de espera, sabían los tickets exactos que se estaban vendiendo y cuántos podían vender, cuánta capacidad de carga para el propio museo. De ahí ya, claro, ya de ahí sacamos las características, las analizaban. Es decir, el museo es el lugar, para mí, más fácil donde se puede acotar toda esa información y se pueden aplicar todo este tipo de cosas y servicios de la tecnología. ¿Por qué? Porque es un lugar cerrado en el que sabemos nuestros atractivos cuáles son y también conoceremos la demanda e incluso también podemos predecir la demanda que tendremos a un futuro. Es decir, todo lo que esté siempre acotado con el Internet de las cosas, con el Customer Journey Map, etcétera, con estas diferentes herramientas, nos ayudará mucho más para conocer y digamos, radiografiar lo que queremos en el turismo. El User Experience, pues esto lo utilizaba mucho Walt Disney, ¿no? A apelar a la experiencia de la persona, y siempre juega mucho que no sea mal, con las mujeres, ¿no? De querer ser las princesas de pequeñas, llegan allí, le personalizan todo mucho. También Disney, bueno, fue de los primeros de utilizar la pulsera inteligente para poder medir e hizo diferentes pruebas. Ahora, por ejemplo, en PortAventura llevan un tiempo también haciéndolo. Es decir, aquí también estamos avanzando mucho en ello. Con esas pulseras, pues al fin y al cabo te tienen localizado, te pueden personalizar la experiencia, saben a qué hora más o menos te pueden indicar en un panel qué bar está libre. Vamos, estar localizados y tener esa experiencia del turista para poder avanzar en ello. El Design Thinking, pues al final quien mejor lo hizo en su momento fue Airbnb. ¿Cómo? Cuando comenzó a su plena expansión, pues cuando iba a los apartamentos, realizaba fotos, les explicaba cómo adaptar la oferta, y es lo que al final obtuvo, es mucha mayor explotación tanto económica como social y en el Internet. Me queda poco, ¿no? El círculo de Domain, esto al final es una forma de innovación, pero es una metodología, es decir, es de forma continua, como el cliente va dando información y nosotros como hotel, otro lugar muy proclive a aplicar la tecnología y poder medirlo todo, podamos mejorar tanto la experiencia como la gestión de nuestro propio establecimiento. Desde el check-in, check-out, que parece una tontería, pero a todos nos molesta, el check-out, esperar ahí 10 minutos para el que esté delante o detrás, hasta que puedas pedir comida, no sé, cualquier cosa que mejore tu experiencia. La inteligencia artificial, de la que ya habéis hablado, yo dudo, que soy un poco escéptico en algunas cosas, dudo que algún día los robots nos dominen, pero algún día sabrán más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, como sigamos entrenándolos, pues no sé, un día
clonarán a Messi o algo, no sé, qué ocurrirá. Pero bueno. La gamificación. A mí soy muy pro de la gamificación. ¿Por qué? Bueno, hace nada. Estuve estudiando este año en Andorra Ordino y ellos tienen una app en la que tienes toda la información, etcétera, etcétera, ¿no? Que te da de la pista. Pero tienen la gamificación en la cual tú te registras y juegas a ver cuántos kilómetros haces en un día, cuánta velocidad llegas a coger, con premios pues de marcas. Imagínate, pues has hecho en esta semana más kilómetros que no sé quién, pues tienes unas botas Salomón, ¿vale? De ese estilo que hacemos, recoger información, analizar, que para mí es donde está la clave de todo esto. Es decir, todo esto para mí es el medio para recoger información. El videomapping, pues bueno, en Benidorm ahora, en el Tosal de la Cala, se presentó en Fitur a Fabio. Fabio es un romano que te explica lo que es el Tosal de la Cala en 3D. Pues oye, lo veo muy adecuado, como también en la Catedral de Burgos está, o en Mérida han hecho ya una han hecho ya un buen programa, reconstruyendo con una guía muy artificial, pero muy adecuada a lo que era antes. Entonces, todo lo que sea esa intervención tecnológica y que nos ayude, pues es muy bueno. Vale, 2 minutos. Ya está. Todo esto, ¿cómo lo aplicamos? Por último, por eso os decía de ayudar en las playas inteligentes para medir cosas. Aquí tenemos, nosotros desde Invatur creamos modelos para que los destinos puedan aplicarlos. Hemos creado playas inteligentes, isla inteligente, montaña inteligente, playa natural inteligente, espacio de interior y lo último, hemos creado un Smart Lab, un espacio en el que quiero abrir a la colaboración público-privada para que vengáis cualquier empresa, podáis mostrar vuestra demo y abrir totalmente lo que es Invatur y el turismo a la tecnología y a vosotros. Entonces, de ahí os animo a que habléis ahora conmigo en privado cuando queráis para si tenéis alguna idea, implantarla. Por último, la Smart Data Office, donde todos esos datos los quiero meter dentro de un Data Lab y volverme loco a medir cosas y a ver qué turistas vienen de verdad, saber la demanda y conocer la oferta que tenemos en la Comunidad Valenciana. Ya está. Muchas gracias. Bien, pues vamos a intentar abrir un pequeño debate, más corto de lo que me habría gustado. Y antes de lanzar yo las preguntas, sí que me gustaría preguntaros a vosotros si tenéis alguna pregunta, así le damos prioridad. Yo tengo una pregunta especialmente hacia Cayetano, que quería compartir un artículo de hace unas pocas semanas de Adela Cortina, es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. El artículo es de Las Provincias. El titular decía: nos tendremos que plantear que los robots paguen impuestos. Venía derivado de lo que decía que es el impacto en el empleo, porque al final, no por la sustitución de personas por robots, sino porque al final se redistribuye de tal manera que el empresario que trabaja con robots de alguna manera no está cotizando por esos empleados. Y decía, hay quien propone que los robots paguen impuestos y deberíamos estudiarlo. Sería una vía de compensar lo que se pierde de otra manera y con esto construir una ciudadanía digital. La pregunta concreta, más allá de la filosofía que hay detrás de esto, es ¿hay algún tipo de cuestión, precedente jurídico alrededor de alguna discusión sobre el tema de que un robot que reemplaza un puesto de trabajo se le quiera exigir o discutir o debatir sobre el tema de pago de impuestos? Buenas, vamos a ver, yo te doy mi opinión, ¿de acuerdo? Sobre este tema. Yo creo que es un debate político fácil, ¿de acuerdo? Es decir, es como se destruyen puestos de trabajo, pues el empresario titular de ese robot que pague la cotización social por el robot, ¿no? Y así no se disminuye por el puesto que destruye. Pero esto no se le podríamos poner impuestos a cualquier herramienta de cualquier fábrica de coches, son robots. Es decir, cuando hablamos de robot no en el sentido de una configura humana, ¿no? Esto es, entonces yo creo que es un debate estéril, es decir, no acabará así. Entonces estaríamos penalizando precisamente la innovación, procesos productivos innovadores,
eliminación, digamos, de elementos o distorsiones en la producción que hagan que un producto al final tenga un mejor precio porque tenga un menor coste de producción. Entonces yo creo que es un debate estéril. Está bien entrar a ese debate. Me parecería prácticamente imposible dónde está el límite y qué es un robot y qué no es un robot. ¿Es un frigorífico? No lo sé. Quiero decir que podemos llegar hasta donde queramos. Entonces yo creo que está bien abrir estos debates y llegar a conclusiones, pero seguramente este es para superarlo, ¿de acuerdo? Para pasar a otra cosa distinta de esta. No, creo que creo que son discusiones teóricas y esto no ha llegado a un punto, digamos, de ebullición más alto. No, es como, yo lo veo como un canon digital, ¿no? Es como el canon digital aquel famoso que en su momento nos impusieron a todos los compradores por la compra de dispositivos de almacenamiento, pues parece algo en la misma línea, ¿no? Me parece interesante en todo caso el debate, ¿de acuerdo? Pero la conclusión la tengo clara. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, pues voy a lanzar yo algunas preguntas un poco en función de lo que habéis comentado, alguna cosita. Al final habéis hablado un poco del estado del arte en términos generales, sí que alguno habéis profundizado más en cómo nos encontramos a nivel de provincia de Alicante. Sí que me gustaría un poco que me dierais vuestra visión de manera telegráfica, por favor, de cómo nos encontramos en todo esto que habéis comentado, en la transformación digital de estos sectores, en la provincia de Alicante, concretamente las empresas, ¿en qué estado se encuentran? ¿Estamos a años luz de lo que está pasando aquí fuera? ¿A años luz del resto de España o años luz de Europa o del mundo? ¿Cómo lo veis? Te hago yo una pequeña... vamos a ver. El tema está que hay empresas tecnológicas muy potentes, muy capaces y que de alguna forma tienen la capacidad de estar en unos niveles muy altos de alguna forma de su actividad de alguna forma tecnológica, pero por otro lado la realidad es que el sector productivo, los sectores tradicionales cuesta bastante de alguna forma un poco que se incorporen, que visualicen el reto. Yo un poco al final de la presentación decía que yo ya de alguna forma un poco me conformaría en que los directivos de alguna forma de las empresas, aparte de tener de alguna forma un poco esa experiencia, de alguna forma ese conocimiento que les hace de alguna estar por delante en muchos momentos dentro de su sector, si ese CEO, si ese de alguna incorporase el conocimiento que le pueda dar la gestión a través de la analítica de datos, sería perfecto. Entonces, de alguna forma, un poco el que incorporen ese cuadro de mandos capaz, no en todos los sectores está, de alguna forma, el empresario, de alguna forma, que al final muchas veces es el empresario, que es al mismo tiempo la dirección de la pyme, que es la dirección de la empresa. Yo creo que está costando el tema de que esa transformación digital realmente un poco evolucione, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia en el sector de las asesorías, de despachos y tal, y es un reto continuo decir que esto está cambiando exponencialmente y hay gente que cambia muy despacio. En el tema del sector del turismo hay unas empresas que lo hacen fantásticamente, que un poco por la experiencia que tenemos, pero sin embargo, bueno, no sé, es decir, hay veces que nos da la sensación, es decir, que gastarse 2.000 euros en un sofá para que quede fantástico el tema tal, no hay reparo, y sin embargo cuando hablas de temas de tecnología ves algunos ordenadores detrás de los mostradores que, bueno, pues podían estar en este museo que hicimos nosotros hace un tiempo, ¿no? Entonces, no sé, es una sensación que tenemos que animar a esas pymes que normalmente son más pequeños de lo normal, en que de alguna forma un poco evolucionen. No lo sé, no sé si esa es la pregunta. Por tanto, lo que me quieres decir es que entiendo que no se valora el ROI, a lo mejor, no se valora el ROI que tiene realmente la tecnología y que toda la innovación y la fórmula de la innovación que nos has comentado antes, al final está muy bien, pero somos más reactivos en la provincia que proactivos.
yo creo que es un reto que tenemos, es hacer ese apostolado de la transformación digital y conseguir que llegue un poco para evitar que ese, de alguna forma, 40% de empresas que van a desaparecer dentro de los 5 años, pues que sean menos, y si son, no sea porque no hayan aplicado de alguna forma un poco las tecnologías como debieran. ¿El resto qué opináis al respecto? Mi opinión es totalmente, no voy a decir una palabra que no me gusta decir, estamos en el subsuelo, absolutamente. Pero absolutamente. Las empresas que se dedican, os dedicáis, los técnicos que os dedicáis a temas relacionados con la transformación digital, no solo la digitalización en poner, voy a decir una chorrada, una fotocopiadora o un terminal nuevo, sino en de verdad hacer una transformación digital de los procesos, es decir, en un cambio de chip, en un cambio de mentalidad, por no utilizar el término chip. Creo que tenéis mucho trabajo y mucho campo por hacer en favor de todos los sectores. Hablando del sector legal, bueno, muy pero muy mal. Es decir, la implantación de herramientas cuesta muchísimo. Es decir, la resistencia al cambio es una realidad absoluta, incluso en personas de determinadas muy jóvenes. Es decir, es que no avanzamos absolutamente en nada. Hablo por nosotros mismos. Generas determinadas herramientas y tienes a tu disposición en la empresa, yo creo que os pasará mucho, determinadas herramientas y su uso no llega al 10%. De su capacidad. Entonces falta formación, falta dejar de resistirte al cambio y evolucionar. Hace muy poquito tuve una experiencia, un alicantino que vive en Nueva York, y hablando un poquito de esto, justo de esto, de cómo estábamos en Alicante, en general en España, bueno, me decía, bueno, cuando tienes una visión exterior de lo que se está haciendo aquí, de verdad que es que hay que evolucionar muchísimo, muchísimo. Estamos muy, muy lejos de lo que se está haciendo, pero no hablaba solo de España, ni de Alicante, ni de España, hablaba de Europa en general, en relación, por ejemplo, con Estados Unidos. Estamos muy lejos, pero ya con las propias herramientas que ya tenemos, implantadas en las empresas, su nivel de uso es bajísimo. Por tanto, hay por hacer muchísimo, muchísimo para ser más productivos, en definitiva. Yo, mi opinión es que hay que ser conscientes de dónde estamos. Esto es una revolución, ¿vale? Es una revolución en la que, si nos vamos a niveles históricos, las revoluciones, pues antes las fábricas se intentaban destruir porque creíamos que destruían trabajo y que no nos iban a ayudar a avanzar. Y ahora estamos igual. Estamos en un momento en el que hay que comenzar, estoy de acuerdo, a evangelizar a todas las personas y a todos los empleados, porque es muy difícil adaptarse. Es decir, yo a mi padre le explico cosas, llega el WhatsApp, llega otras cosas, pero el siguiente paso les cuesta mucho y esto no es nada fácil. A partir de ahí, pues de las empresas ocurre lo mismo, hay un contraste grandísimo. Yo conozco empresas a nivel, por ejemplo, hotelero, que están muy top, muy avanzadas, y otras, como bien dices, que a lo mejor tienen alguna pantalla cuadrada de estas con fondo. Entonces, yo creo que esto es un camino y hay una resistencia muy grande, ya no es al cambio, sino es al no ser consecuentes con lo invertido. Porque es cierto que no es barata la tecnología, no es barato formar a los trabajadores y no es barato avanzar. Y si todo esto lo englobamos, al final el empresario lo que quiere es ganar dinero, y hay muchos que son cortoplacistas. En el turismo, por desgracia, también lo hay. Sin embargo, es verdad que hay, por ejemplo, empresas que sí que tienen altura de miras y están ya ganando mucho dinero con todo esto. Estilo Airbnb, Booking. Airbnb tiene más plazas hoteleras que ningún hotel. Y no tiene ningún alojamiento propio, ¿vale? Con lo cual tenemos que ser conscientes de este cambio y de estos contrastes. Y a partir de ahí, Alicante. Pues yo creo que en Alicante hay que ser esperanzadores. Es decir, hay empresas muy buenas. En Alicante tenéis cosas de verdad que valen la pena. Ahora queda que se dé la oportunidad, que ese es el cambio cultural que tienen que tener los empresarios. Porque una cosa son empresas que puedan hacer cosas y otra cosa es a la sociedad a la que nos enfrentamos, en la que está un restaurante en el que puedes ir y te pueden servir robots, como bien decís, o te puede servir la mujer de Paco con el delantal. Con lo cual hay que ser conscientes de dónde vivimos y cómo vamos. Porque a lo mejor nosotros estamos yendo o creemos que vamos en un Ferrari y estamos yendo en un Clio. Con lo cual todo ese proceso hay que vivirlo. Muy bien, o sea, al final es un poco en esta misma línea, ¿no? La visión externa de nosotros mismos, muchas veces salir de aquí, de nuestra zona y ver cómo se están haciendo las cosas desde fuera, para realmente ser conscientes de... A nivel de España, en la administración pública, nosotros todo esto que os he enseñado, somos pioneros. Somos la primera comunidad que tiene una red de destinos turísticos inteligentes. Es decir, estamos tirando la administración pública de los propios destinos.
Para ello, pues creando plan directores, implantando tecnología, de los cuales hasta los propios políticos, con toda la idiosincrasia que tiene la política, pues no están teniendo tampoco ese concepto tecnológico, pero sí que nos ven en la Comunidad Valenciana, en turismo por lo menos, muy avanzados y somos muy pioneros. Y también te digo una cosa, a nivel de destino turístico inteligente, que es esa transformación digital de todo el territorio, somos el primer país en España que más creamos normas para que esto avance, pero en todo el mundo. Y en todo el mundo el primer destino turístico inteligente certificado ha sido Benidorm. Con lo cual hay en ocasiones que no tenemos que ser muy ploreros, ¿no? Como se dice en valenciano. Hay que sacar pecho de vez en cuando, porque de verdad hay gente muy buena haciendo cosas, muy buenas. ¿Vale? Hay que ser positivos, creo. Y un poco en esta línea, entonces, ¿cuál es vuestra opinión? Y me gustaría ver si es posible que no estéis de acuerdo en algo, para generar un poquito de polémica, al respecto del ecosistema tecnológico un poco, o la estrategia que se está siguiendo en la zona de Alicante, con el desarrollo del distrito digital, la captación de empresas tecnológicas que se están asentando aquí. Al final, ¿esto cómo creéis que está afectando a los diferentes sectores en los que vosotros os encontráis? El que vengan empresas de fuera para realmente estar aquí y prestando servicio. ¿Prestan servicio a los sectores en los que vosotros estáis implicados o realmente están trabajando para sectores externos? ¿Qué ventajas o desventajas puede tener al final para una pyme el que haya un ecosistema tecnológico que esté un poco rodeando lo que es la provincia de Alicante? Empiezo del centro, aquí ya los extremos que vayan diciendo. Vamos a ver, ahora que no nos oye nadie y que estamos aquí en un café, estamos los dos solos y podemos hablar en confianza, esto tiene dos partes, es decir, no podemos decir nunca que de alguna forma en proyectos como el distrito digital y tal, estamos en desacuerdo en las cosas que se plantean, porque creo que para todos es bueno el tema de que exista de alguna forma aquí en la provincia o en la comunidad valenciana y tal, que seamos más TIC, que seamos más tecnológicos, que tengamos de alguna forma un poco esa imagen que de alguna forma un poco solo se consigue si se hacen esfuerzos como ese. También es cierto que hay que pasar a la otra parte, es decir, se está generando y se va a generar de alguna forma una tensión en cuanto al tema de los puestos de trabajo que bueno, no sé si muchas empresas podrán de alguna forma aguantarlo. No lo digo solamente por las empresas tecnológicas, que de alguna forma un poco el talento de alguna forma se aprecia y se entra en ciertos proyectos que pueden ser también interesantes, sino para muchísimos clientes nuestros que tienen un informático, dos informáticos, tres informáticos, que de alguna forma un poco les tientan con de alguna forma un poco esos puestos de trabajo de esas empresas con bastante glamour y que de alguna forma un poco de momento va a haber ahí un problema gordo, es decir, que para que los sectores de alguna forma, algo que podía ser positivo, y yo creo que será positivo, pero si somos capaces de aguantar esos 3 años hasta que de alguna forma un poco detecten que unos quieren trabajar en un sitio y otros quieren trabajar en otro, ¿no? Entonces son temas que hay que verlo con mucha prudencia, porque poner en estrés ahora las universidades para sacar de alguna forma un poco talento con esa velocidad que parece que se va a necesitar en temas que bueno, pues salen que desde pues un aspecto político se hacen unas planificaciones y de momento llegan empresas muy grandes con mucha necesidad, pues van a haber de alguna forma ciertos problemas. Ya te digo, no solamente para empresas tecnológicas, yo creo que más incluso para pymes de todos los sectores, del turismo, de la abogacía o de cualquier otro. Yo creo que esto tiene distintas lecturas, depende de qué hablemos, ¿no? Por ejemplo, que en el distrito digital se instale una empresa finlandesa que, no sé, que sea prácticamente, voy a decir una barbaridad, un call center para trabajar aquí, porque se trabaja mucho mejor, por el clima, tal, etcétera, y seguramente con menor sueldo que el que le tendrían que pagar en Finlandia, porque su coste de vida es menor, pues eso aporta pues unos consumos por parte de las personas, digo, de consumos habitacional, alimentación, etcétera, colegios, para los trabajadores y las familias que vengan aquí de esos trabajadores. Esa aportación es pequeña, es realmente pequeña y a veces esto ocurre. Hay otro tipo de empresas que sí, que de verdad aportan más, están aportando soluciones
a los sectores productivos de la provincia. Bueno, pues estas empresas sí aportarán un valor añadido porque harán crecer de alguna manera a estas empresas. Por tanto, depende un poquito de lo que hablemos. Yo creo que tiene unos elementos positivos y en ocasiones no. De verdad que el ecosistema, que generalmente se esté hablando de esto en distintos ámbitos, Distrito Digital, las iniciativas del Ayuntamiento de Alicante, la Cantec, etcétera, etcétera, lo que sí que genera es, pues no sé, al menos se huele la necesidad de avanzar y de tirar adelante en tecnología en general, ¿no? En cuyo caso todos vemos esto pasar y nos tenemos que subir. Por tanto, sí que genera en sí mismo un efecto positivo que haya diferentes actores, además diversos, dentro, digamos, del ámbito de las nuevas tecnologías y digitalización, bueno, nuevos procesos productivos, etcétera, etcétera. Y luego está el problema del empleo clarísimo. Y aquí sectores como la universidad en que tocamos, por ejemplo, a través de Fundeu, de tal, no se llega, no va a llegar a dotar de mano de obra que se va a demandar con la venida de empresas que van a ocupar unos cientos de puestos de trabajo que no existen en la provincia, o los van a perdón la expresión, chupar de las empresas, como dice, de las empresas del sector o de cualquier otra empresa que haya una persona especializada, porque les va a traer seguramente algo un poco de mejor salario y el nombre de una empresa a nivel mundial, y hará que haya un problema en otras empresas y se va a generar. Yo sé que es una preocupación en determinados sectores, aunque estoy de acuerdo con Joaquín que no va a afectar a determinados sectores, va a ser mucho más general, pero bueno, a este problema hay que darle solución. Yo creo que es una bendición porque genera puestos de trabajo, pero realmente está generando un problema y no podemos obviarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Rápido, Mario, perdón. Voy a echar un poco de piedras sobre mi tejado, que vengo de la administración pública. Falta colaboración público-privada, falta colaboración, bueno, lo que es la ELI, la triple hélice, ¿no? Universidad, privada y pública. Nos faltan empresas que vengan con verdaderos proyectos para ciudades, pero proyectos holísticos. Ya no vamos a ir no, te pongo un sensor y te mido la calidad del aire. Lo veo muy bien, perfecto. Me sirve para unas cosas. Pero vente con un proyecto de verdad, ¿no? Como está ocurriendo en Singapur, está ocurriendo en Rotterdam para que mejore la sostenibilidad. Vamos con un proyecto fuerte, porque la administración, aparte que tenemos que mejorar la velocidad de crucero que llevamos, tenemos que ser mucho más ágiles. Ahora mismo se pueden hacer cosas con un coste menor, pero tienen que venir proyectos desafiantes. Entonces yo eso lo echo de menos. Colaboración público-privada, pero por las dos partes, es decir, responsabilidad tanto a nivel económico, por la administración pública, como también por la empresa privada. La empresa privada también que comience, digamos, a arriesgar un mínimo. Entonces, todo eso, si lo vemos de forma, digamos, a medio plazo, es tener una responsabilidad y un proyecto de ciudad, que al fin y al cabo es lo que necesitamos en realidad. No necesitamos pequeños proyectillos y pilotos, sino es un cambio de mentalidad que al fin y al cabo, como Alicante tiene proyectado Alicante 2030, 2025 dentro de su proyecto, con Distrito Digital también entre medias, diferentes empresas tecnológicas, todo eso sí que nos puede llevar a un cambio de mentalidad. Pero si vamos siempre con el freno de mano echado, incluso por nuestra parte de la administración pública, pues no avanzaremos. Y a nivel de trabajadores, pues a mí me cuesta encontrar gente muy competente, con todos respetos. A todos creo que nos cuesta. Bueno, tendría muchas más preguntas que haceros, de hecho las tenía, pero vamos como vamos de tiempo, así es que agradeceros a los tres que hayáis estado aquí, que hayáis compartido con nosotros vuestra visión de este tema que hemos estado hablando, tecnologías y demás. Y os invito a que terminemos de ver el resto de ponencias y vengáis el año que viene a la jornada de Semana Informática. Así que gracias a los tres. Gracias a vosotros.